Señor exministro Diego Palacio, gracias por atender esta entrevista en exclusiva para Noticias RCN y RCN Radio. Bienvenido. Muchas gracias, José Manuel, a usted y a todos los oyentes. Exministro, ¿por qué decidió acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz? José Manuel, yo ya no tengo, en el proceso mío, no tengo ninguna otra instancia en el país. Yo no tuve la doble instancia, no tengo ninguna otra alternativa, sino la demanda internacional, la estamos haciendo, pero se abre esta opción y creo que mi obligación es explorarla. Le quiero preguntar si usted, antes de tomar esta decisión, conversó con el expresidente Uribe y si fue así, ¿qué le dijo? ¿Cómo fueron las discusiones que eventualmente pudo tener sobre Uribe frente a este tema? Yo mantengo una buena comunicación con el presidente Uribe. Él sabía exactamente que yo estaba estudiando esta posibilidad y yo le informé también que me iba a acoger a la Jurisdicción Especial para la Paz. El presidente, aunque no comparte la idea ni esta decisión, él es muy respetuoso cuando uno tiene argumentos suficientes para poder sustentar la decisión que uno va a tomar. Es decir, que él se opone a esa posibilidad, pero respeta que usted tome la decisión. Sí, a él no le gusta la Jurisdicción Especial para la Paz, cree que no va a ser algo bueno para el país, cree que va a ser un mecanismo de persecución incluso para los uribistas, pero cuando yo le dije, hombre, yo tengo la decisión y la convicción de acogerme, él respeta esta decisión. Doctor Diego Palacio, usted habló también con los abogados de las FARC, con Enrique Santiago, con Álvaro Leiva, antes de asumir su decisión de entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz. José Manuel, cuando uno está detenido, como es mi caso, tiene la posibilidad uno de conversar con mucha gente y tiene el tiempo suficiente para poder estudiar y conversar con mucha gente. Esta no es una decisión apresurada, ni es una decisión que la haya tomado solo porque conversé con el doctor Enrique Santiago, con el doctor Leiva o con el presidente Uribe. Tuve la oportunidad de conversar con muchos abogados y poder explorar desde la perspectiva jurídica el impacto y las alternativas que tenía para poder tomar esta decisión. ¿Incluidos entonces en esas conversaciones los abogados de las FARC? Sí, sí. Con ellos tuvimos la oportunidad de conversar, ellos estuvieron acá con todas las autorizaciones, vinieron, nos visitaron, estuvimos explorando y me pareció interesante la lectura que ellos hacían en un momento dado del alcance de los acuerdos y del acto legislativo. Exministro, algunos opinan a propósito de esta decisión suya que acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz le va a implicar a usted y seguramente a varios agentes del Estado admitir su responsabilidad en algunos delitos por los que fueron condenados en la justicia ordinaria. ¿Ese es su caso? ¿Se va a declarar culpable en algún momento de ese delito de cohecho por el cual finalmente ha quedado condenado por parte de la Corte Suprema de Justicia? José Manuel, en el acuerdo final y en el acto legislativo recientemente aprobado en el Congreso, dice muy claro que aportar la verdad no significa reconocer responsabilidad. Eso está claro y está así planteado. Señor exministro, usted siempre se quejó de la falta de garantías que le dio la Corte Suprema de Justicia al momento de procesarlo y luego de encontrarlo responsable del delito de cohecho. ¿Por qué cree que la Jurisdicción Especial para la Paz puede darle más garantías o incluso puede modificar en algo el contenido de la decisión de la Corte Suprema de Justicia? Yo creo que acá hay una alternativa que es interesante y es el proceso se analiza desde una perspectiva distinta, que es el derecho internacional humanitario. Y yo creo que ahí hay alternativas que vale la pena explorar. Le pongo un ejemplo. En el caso del proceso nuestro, los magistrados ni siquiera aceptaron, ni siquiera quisieron revisar las grabaciones de la sala plena de la Corte Suprema donde decían que el caso mío era político. Resulta que en el marco del acuerdo, póngale cuidado a lo que le voy a contar, en el marco del acuerdo, una de las 5 personas responsables de seleccionar los magistrados, García Chayán, el peruano, él es el que en la Corte Interamericana define que ese tipo de grabaciones no se pueden excluir en aquellos procesos donde está demostrado la violación de derechos fundamentales. Entonces yo creo que acá va a haber alternativas interesantes y diferentes que no se pudieron discutir en el marco del proceso en Colombia. Ahora, exministro, hay quienes piensan que al acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, usted de alguna manera va a dejar sin piso las críticas del uribismo al que usted pertenece y del que fue justamente su ministro de Protección Social, en el sentido de que esa es una justicia para las FARC, como dijo el expresidente Uribe en las últimas horas, en el sentido de que el acuerdo es ilegítimo y nunca ha debido firmarse. ¿Usted va a dejar sin piso todas esas críticas con su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz?
Vamos a mirar cómo la aplican, José Manuel. Hay mucha gente que dice que no nos van a dar las garantías. Yo siempre he dicho, hombre, si veo que hay garantías, me someto. Me sometí, quiero mirar a ver cómo evolucionamos. Lo cierto es que hay una ley aprobada en el Congreso, gústele a uno o no le guste, hay una ley aprobada, y lo que yo hice es, como cualquier colombiano, decir, hombre, yo creo que en el marco de esta nueva ley yo puedo ser cubierto por la misma. ¿Qué espero? Espero que me den todas las garantías y que en el momento en que la sala entre a hacer la valoración de mi caso, poder presentar un número importante de pruebas adicionales que tenemos. Sí, exministro, pero ¿por qué cree que puede entrar dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz si existe, por ejemplo, entre muchas voces de expertos, la teoría de que si lo admiten a usted, van a tener que admitir a mucha gente más con el cuentico, la conexión de alguna manera del conflicto armado y algunos delitos que no son propiamente políticos, como el caso del cohecho? ¿Por qué usted sí debería encajar dentro de la Justicia Especial para la Paz, según lo que usted dice, el acuerdo de paz y la reforma constitucional que se ha aprobado en las últimas semanas? Yo creo que no se le hace bien al país cuando se empieza a interpretar el acuerdo con nombres propios. Yo creo que ya quedó planteado el acuerdo y lo que se necesita es, en el marco eminentemente jurídico, mirar si cada una de las personas que se presente cumple o no cumple. Esto no es que se va a presentar mucha gente o poca gente o que le sirve solo a los de las FARC. No, yo creo que tengo la convicción de que mi caso cumple todos los requisitos jurídicos que están planteados y por eso me quiero someter. ¿Cuántas otras personas lo cumplan o no? No sé. Y creo que eso no debía ser el punto de discusión de muchos otros teóricos. Sí, pero si eso es tan claro, ¿por qué cree que gente que conoce bien el acuerdo de paz y que acompañó el acuerdo de paz en su concepción jurídica dice, un momentico, este caso de Diego Palacio no cabe bajo ninguna circunstancia en la Jurisdicción Especial para la Paz? Es factible que no conozcan las pruebas. Y a mí me llama mucho la atención, José Manuel, que gente connotados abogados o analistas, por ejemplo, sin conocer las pruebas, están emitiendo conceptos. Creo que lo ideal, si le vamos a hacer un análisis jurídico, no político, sino jurídico, es decir, hombre, déjeme conocer las pruebas para hacer una valoración. Pero a mí me da la percepción que muchos de los conceptos que se han venido emitiendo tienen más emotividad política que contenido jurídico. Exministro, se ha presentado un debate en las últimas horas también a propósito de una carta que usted le envió en su momento a Néstor Raúl Correa, el secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz. El debate consiste además en que para algunos usted en ese escrito reconoce de alguna manera su responsabilidad en el delito de cohecho que llevó a la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Usted en algún apartado de ese escrito efectivamente insinúa o reconoce que hubo esa responsabilidad? No, José Manuel, lo que yo estoy diciendo allí es, vea, acá hay dos, lo que dicen ustedes los abogados, acá hay dos verdades, una verdad real y hay una verdad procesal. Yo digo, olvidémonos de la verdad real, que es lo que yo creo que pasó y lo que yo he venido diciendo. Hombre, yo no soy culpable, en fin. Lo que yo quiero es partir de la verdad procesal. La verdad procesal es que Diego Palacio lleva 23 meses acá detenido y está condenado a 80 meses. Esa es la verdad procesal. Y parto de ese punto de discusión. Cojo la condena de la Corte Suprema y empiezo a tratar de demostrar cómo lo que están afirmando los magistrados en la condena da pie para poder demostrar que tiene una relación con el conflicto en Colombia. Si eso es tan evidente, ¿por qué Néstor Raúl Correa, secretario ejecutivo de la JEP, sale a afirmar en los medios de comunicación que efectivamente en alguna parte de su escrito pudo derivarse ese reconocimiento de responsabilidad? ¿Qué cree usted que pasó ahí con el doctor Correa? Yo creo, vea, yo debo agradecerle al doctor Correa que relativamente rápido salió a aclarar y a explicar que había un malentendido, que había sido descontextualizado en este tema. Todos los que hemos tenido alguna responsabilidad pública sabemos que muchas veces o lo malinterpretan o uno dice algunas frases que no les debía decir o se descontextualiza. Yo no sé qué pasó, yo no estaba allí presente, no tengo los suficientes argumentos para decir qué pasó, pero sí debo reconocer que esa posibilidad o esa decisión que él tomó de salir rápido a aclarar, eso necesita también valentía, poder hacer esa aclaración como él la hizo. Uribe lo llamó mentiroso con todas las letras. ¿No comparte usted esa calificación entonces?
Creo que es una equivocación. Ahora, como le digo, no conozco realmente qué fue lo que pasó, no conozco la entrevista completa para poder decir si fue descontextualizado o no. Lo que sí es cierto es que ya hay una aclaración. ¿Es una equivocación de Correa o una equivocación de Uribe al llamarlo mentiroso? No sé, no tengo los suficientes argumentos, José Manuel, para poder hacer un planteamiento, pero lo que sí es cierto es que ya hay una aclaración. Exministro, hay quienes dicen que el uribismo efectivamente se la pasó durante sus dos gobiernos negando la existencia de un conflicto armado interno en Colombia y que ahora, dirán algunos oportunistamente, usted relaciona el conflicto armado que se la pasaron desconociendo durante esos 8 años de gobierno con la conducta por la cual efectivamente fue usted juzgado y condenado. ¿Es eso en efecto oportunismo de su parte? A mí me parece muy interesante su pregunta más política, pero hay una realidad jurídica y es que el país ya aceptó que acá había un conflicto, compártalo uno o no lo comparta, que esa es la realidad jurídica. Si no hubiera habido esa realidad jurídica y si el gobierno no acepta y el Congreso reafirma que había un conflicto, no se hubiera podido firmar el acuerdo como se firmó. Por lo tanto, ¿de qué me sirve a mí sentarme hoy a discutir si había o no había conflicto? Yo digo, ¿cuál es la realidad jurídica? Y con base en esa realidad jurídica es que he venido actuando. Exministro, ¿usted aspira que después de la respuesta que recibió de Néstor Raúl Correa a su solicitud para someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, se le conceda la libertad condicional? Yo lo único que aspiro es que el país tenga la oportunidad de ver que el trato que reciben los agentes del Estado o que recibimos también los uribistas sea un trato, tal como lo dice el acuerdo, simultáneo, simétrico, equilibrado y equitativo. Yo no creo, y espero no verlo, que a los de un lado les den todas las facilidades y a los del otro no nos den ninguna facilidad ni ninguna garantía. Yo creo que es el momento de mirar a ver si esas 4 palabras, equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico, se va a dar o no se va a dar. Es que fíjese, le pregunto lo de la libertad condicional porque hay voces también en el país que dicen apenas le den la libertad condicional al doctor Diego Palacio, puede que salga corriendo a pedir asilo en otro país, como ha ocurrido en otros casos con excompañeros suyos del uribismo y del gobierno del expresidente Uribe. Frente a ese temor que puede tener mucha gente y a esa suspicacia, ¿usted qué respondería? Yo tuve la oportunidad de haberme ido del país antes, tuve la oportunidad de buscar asilo antes. Lo conversé con el presidente Uribe, quien me dijo, Diego, usted acá no va a tener garantías, váyase. No me quise ir. Es decir, Acá estoy. Uribe me recomendó y Uribe me dijo, usted no va a tener las garantías, busquemos alternativas en algún otro país. Y él lo ha reconocido y él lo ha contado. Y yo dije, presidente, yo me quedo acá. Me quedé creyendo en la justicia, me equivoqué al creer en la justicia, pero me quedé y he venido asumiendo con toda claridad la responsabilidad de haberme quedado. No va a ser este el momento de irme. Incluso si en un momento dado la juez de control de garantías cree, por ejemplo, que para mayor tranquilidad debe uno salir con vigilancia electrónica o algo, yo no tengo problema en eso. Ministro, finalmente, dentro del uribismo hay gente que piensa que usted es un traicionero, que está traicionando a Uribe y que finalmente con su decisión va a terminar, como le decía antes, legitimando el sistema de Jurisdicción Especial para la Paz que ellos se la han pasado tratando justamente de cuestionar y de criticar. ¿Usted traicionó a Uribe? No, no. Yo no he traicionado a Uribe y parto de la base, yo respeto profundamente ese tipo de personas que están pensando, que están afirmando, que lo están diciendo. Perfecto, ellos tienen su punto de vista. Cuando uno está acá, ya como le decía, 23 meses, tiene uno también otro punto de vista y yo he sido claro en cuáles son las líneas rojas que yo puedo cruzar o que no puedo cruzar y en eso he venido actuando también, no solo pensando en el Centro Democrático, sino pensando en mis hijos, que es mi principal obligación y yo sí creo que no traicioné a Uribe. Exministro Diego Palacio, gracias por estos minutos para Noticias RCN y RCN Radio. A usted, José Manuel, y a todos sus televidentes y oyentes.